Hola, soy Mati de Pintura Fácil para Ti. El día de hoy lo que vamos a hacer es aprender a difuminar. Es una técnica muy sencilla que se utiliza comúnmente en la pintura y que últimamente pues he recibido unos cuantos mails con esta pregunta de cómo podemos difuminar fácilmente. Para la muestra de hoy he cogido un pedacito de tela y voy a utilizar este pincel de 4 milímetros aproximadamente de cerda. Es un pincel que he recortado para que se me haga mucho más fácil pintar. Es cuestión de coger una tijera y darle una forma redondeada. Lo que voy a hacer es que pintaré una mancha, ¿sí? Voy a hacer un círculo rojo, una mancha roja, y la estoy haciendo con rojo fuego, que es un rojo que he obtenido mezclando el rojo normal, el rojo común, con amarillo de titanio, que es el amarillo normal, el común, el que se compra de bote. Vale, pues ya tengo más o menos mi manchita y como veis estoy sobando con el pincel de cerda la tela, ¿sí? Sobándola hasta hacer un pequeño ruidito para que la pintura penetre bien en la tela. Paso siguiente, tomo un color más fuerte para hacer una especie como de sombra y he escogido un rojo pimentón, que es una base de rojo común, el mismo rojo que del rojo fuego, y una gota de marrón. Entonces, digamos que estoy decidiendo que tengo hacia este lado la sombra, ¿sí? Y para difuminar lo que hago es frotar hacia el centro la pintura, ¿sí? Entonces he cogido un poco de este rojo que es más oscuro, rojo pimentón, la llevo hacia los extremos y luego la difumino, la sobo hacia el centro para que se pierda en el rojo fuego. Terminado esto, limpio mi pincel. Yo para esto utilizo simplemente una bayeta de cocina y de esta forma el pincel nuevamente está seco y ahora voy a aplicar un poco de blanco al otro extremo y entonces con el blanco se va a ver un poco más cómo difumino y lo que hago es frotar nuevamente y perder el color. Si tengo demasiado blanco, limpio mi pincel en una bayeta y continúo la labor. Y entonces lo que hago es frotar la pintura, ¿sí? De forma a perderla. Pintar de este lado no se me hace tan cómodo. Pierdo el blanco en el rojo fuego, ¿sí? Y entonces ya se puede ver que tengo una especie de esfera con un lado que está más oscuro y otro lado que está más claro. Entonces he difuminado en el color de base un color oscuro y un color claro, solamente sobando mi pincel contra el color de base. Si veo que no ha sido suficiente la cantidad de blanco, puedo coger un pelín más y nuevamente pasarlo y difuminarlo. Puedo limpiar nuevamente mi pincel, sobre todo en la zona en que yo voy a difuminar. Lo mejor es limpiar un poco el pincel de forma a no seguir arrastrando gran cantidad de blanco por ahí. De esta forma noto más la diferencia entre la zona clara y la zona oscura. Pues esta es la forma como podemos difuminar un color, como en este caso el rojo fuego,
añadiéndole un rojo pimentón, un rojo más oscuro, y un blanco para darle la luz. Tú puedes difuminar con cualquier otro color y siempre, ya sabes, sobando las cerdas del pincel hacia el color de base. Espero que este vídeo te haya servido y nos vemos pronto. Adiós.